algunas pequeñas pistas. José G dice esa expresión de Gunko cuando están comiendo, se me hace que sí es una pista sobre su relación con Ginny y Bonnie. No sé, ¿lo dices por lo que le gusta la comida? Porque, pues, no, que te guste la comida no tiene que relacionarte con Ginny o con Bonnie, ¿no? O sea, digo, puede ser, ¿no? Boxoma, muchísimas gracias por tu suscripción. Changwells, bienvenido. Baldrick Hiwa dice, sí, mi teoría que Oda había cambiado las propiedades del tapir y Kirin sobre los sueños. Parece que, pues, dice Charlie, no es el capítulo 1138, pero estuvo un tanto interesante. Definitivamente sí. Es que, como el capítulo 1138, o sea, vamos a tener capítulos, o sea, 5, 6, o sea, no va a haber tantos como ese, ¿no? Bueno, tal vez cuando lleguemos al siglo vacío, no sé si hay un flashback del siglo vacío o así, bueno, tal vez. Speed is the weapon, dice Humble Hate Eater. Hate Eater. En la portada color, Kizaru va a hacer un comeback. Esa es precisamente, de hecho, la frase de Kizaru. Eh, el, la velocidad es fuerza, creo que se llama. Creo que así dice él, ¿no? Esa idea mía, los espinas de Summers eran invisibles. Sí, parece que eran invisibles, Victor, porque una sí no se veían sólidas como las ramas, y otra cuando le afectan a Saul, nadie supo qué pasó. Teba, muchas gracias, dice la fruta de Summers, es Iba no mi. Será de Ibarra, creo que es espina. Muchísimas gracias. Entonces ya tenemos varios usuarios de fruta del diablo confirmados entre los caballeros de Dios. De hecho, prácticamente todos todos los caballeros de Dios, menos Shamrock. O sea, los que llevamos conocidos. Entonces me pregunto si Garling también habrá sido usuario o no. Eh, lo cual tiene sentido si lo pensamos así. Si los poderes de Imu eran otorgados únicamente al Gorosei de forma tradicional, pero ahora que Garling entró al Gorosei, le permitieron a los caballeros de Dios tener la marca. O sea, que no fuera algo de siempre, sino que hasta ahorita los caballeros de Dios son capaces de usar la marca. Entonces tiene sentido que ellos sí fueran usuarios de fruta, ¿no? Pero bueno, lo que sí debo decir es que las pistas de que Kiringham sí era un usuario de fruta del diablo resultaron acertadas. O sea, lo de que las nubes son blancas, lo de que su transformación de Kirin se ve divertida, no se ve pesadillesca o tenebrosa. Entonces vamos en la dirección correcta en cuanto al tema de los poderes de Imu, yo creo, ahora que con este capítulo. Hay que ver cómo van a manejar el que Loki no puede pelear y los caballeros sagrados. Eh, sí, porque pues a cómo va la cosa, los niños van a ir a la villa. Entonces, algo tiene que suceder ahí en medio para... O sea, digamos, ese argumento se va a resolver por esa parte. Entonces, no creo que... No creo que Luffy intervenga tal vez en ese tema. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta. Los poderes de fruta del diablo se pueden anular con una emisión fuerte de haki. Entonces, teniendo ahí a Loki, bueno, no sabemos todavía si Loki, pero a Luffy, y probablemente también Loki, si Luffy descarga así su haki del conquistador, lo avienta, yo creo que desactiva los poderes de los tres. De hecho, a lo mejor eso va a pasar, o sea que las criaturas de pesadilla vayan y Loki o Luffy, tórale. De Dinoc dice Gavan, a lo mejor Gavan también hace un descarga fuerte de haki y truena los poderes de fruta del diablo, los revierte. Lo cual sería muy interesante porque, o sea, que fuera Gavan, ahorita que lo dices de Dinoc, porque eso tal vez ayudaría a que
hubiera Mugiwaras o incluso el mismo Luffy que viera la situación. O sea, que no los pudiera detener nadie, que llegara Gavan y usara su haki para dispersar los poderes de fruta. Y así fuera como Luffy aprendiera esa técnica. Porque es algo muy útil, es algo que Lo se dio cuenta, pero Lo es muy analítico. Luffy, Luffy no se percató. Luffy también es muy analítico a la hora de pelear. O sea, acuérdense que aprendió a usar el Zoru nada más viéndolo y, o sea, o que aprendió a meterle Haki el Conquistador a los golpes observando a Kaido. O sea, Luffy no es tonto en ese sentido. Pero el tema de anular poderes con fruta, Luffy no se pudo haber dado cuenta en Onigashima, pero Lo sí, porque Lo no podía usar su poder de fruta con Kaido y Big Mom, porque el Haki le contrarrestaba la capacidad de hacerlo. Entonces lo intentó, pero no podía. Entonces así es como él se dio cuenta. Pero Luffy no tuvo oportunidad, entonces estaría interesante que pasara para que fuéramos entendiendo más ese poder, que bueno, obviamente su uso más impresionante fue con Joy Boy, ¿no? Este, Estuvo bueno un 9. Yo no le daría un 9. Excalibur le doy un 8. 7.7. O sea, estuvo bien. No, no me quejo, pero tampoco es guau. No es guau en mayúsculos ni guau en minúsculos. Está bien. Pero diría yo, es un capítulo de transición perfectamente bien hecho. Este, o sea, te emociona por lo que sigue, porque aparte termina con el misteriecillo ese de Loki, que espero que en el capítulo siguiente desarrolle más sobre el tema de eso, que por cierto Loki sí es desgraciado, pero tengo sentimientos encontrados ahora con Loki, pero sí se portó muy mal con Hyrule de niño ahí como vimos, diciéndole, insultando a su madre y todo. Dice José G, te dije que el anime de Pet Shop of Horrors relacionaba al Kirin con los sueños y deseos de la gente. Ah, sí, pues ahí está. Es algo que a lo mejor entonces viene de como de una concepción más actual del Kirin, porque, bueno, lo que yo investigué sobre el Kirin eh, no lo relacionaban a los sueños. Sin embargo, sí lo ha relacionado a los unicornios, y los unicornios, pues sí tienen una relación con el tema de los sueños. Entonces aquí, al menos por parte de los poderes de los caballeros de Dios, ya más o menos los tenemos bien ubicados, ¿no? El, incluso pues ya vimos cómo funciona el poder del Kirin, o sea, de extraer cosas de los sueños, pero sí es muy interesante porque pueden tangibilizar, pueden materializar cosas de los sueños. O sea, es un poder que a lo mejor la gente estaba asociando, por ejemplo, con Nika, que decíamos, bueno, es que a lo mejor Nika, o sea, con el poder de Luffy puede materializar objetos que vienen como de la imaginación o algo. Pero ahora con Kiringam, él ya lo está haciendo de manera directa, es más, saca comida. Creo que los poderes que está desplegando Kiringam tienen como, son más impresionantes en cuanto a esto de materialización o de volver a la realidad cosas que el mismo Gear Fifth. Que si somos estrictos, no es el primero en hacer cosas de ese tipo, ¿no? El Kanjuro podía dibujar cosas y hacerlas materiales, ¿no? Eh, dice Charlie, tío, ¿quién crees que sea el enemigo final? ¿Kurohige, Imu o alguien más? ¿De Elbaf o de la obra de One Piece? De One Piece defenderé que sea Barba Negra hasta el final. Hasta que Oda no llegue y me diga, de plano no es Barba Negra, yo defenderé que el enemigo final es Barba Negra. Pero de Elbaf sería una pregunta interesante, porque creo que en Elbaf vamos a tener una situación parecida a la situación de Egghead, en donde ahorita estamos en la primera parte de la historia y tenemos un asunto con Somers, Kiringam, Gunko, eh, haciendo este juego, pero creo que esto no va a ser la trama del arco. O sea, me parece que este asunto de que nos están llevando los niños y que van para la villa y todo, va a ser algo que se va a resolver relativamente rápido. O sea, va a ser un poco como cuando llegaron Rob Lucci, Kaku y ellos y traían a los serafines, pero eh,
ese tema se resolvió rápidamente cuando Stussy demostró ser como estar del lado de Vegapunk. Entonces, en Egghead uno podría haber pensado, bueno, a lo mejor la trama se va a desarrollar en torno a los Serafines y a Rob Lucci, o sea que va a haber un enfrentamiento ahí, de pronto, pero poco a poco se fue dando uno cuenta que por ahí no iba la trama, en especial cuando sabemos que Kizaru va en camino y que va Saturn. Eh, entonces creo que el enemigo final de Elba no ha aparecido. O sea, creo que en próximos capítulos se va a ir consolidando realmente si el enemigo final va a ser Garling o si va a ser Shamrock o si va a ser algún otro caballero de Dios como de mayor rango. Eh, pero por el momento creo que el arco apenas está tomando forma y este tema de los niños no va a ser el tema central, a menos de que el Elbaf de plano se fuera un arco muy transicional em, y que nada más nos diera pie como a conocer a los caballeros de Dios. Creo que no vemos todavía el enemigo final de este arco. Tampoco creo que vaya a ser Loki. De hecho, el final del capítulo nos apunta hacia la línea de que no va a ser Loki. Dodovil dice, ¿cuál será el límite de la fruta de los sueños? Es la típica veloz, será limitada por Oda. Pues mira, no sé si notaron algo importante. Pero ¿se acuerdan que tenía esta idea de que, bueno, a lo mejor eh, para eliminar las pesadillas tienes que despertar a los niños? Creo que se confirma en este capítulo que aunque despiertes a los niños no se disuelven las pesadillas. Porque si se fijan, Killingham durmió a Summers para que soñara con la sal, extrajo la sal del sueño de Summers y lo despertó, pero la sal no desapareció. Entonces, aunque despierten a los niños, las pesadillas no desaparecen. Lo cual me hace preguntarme cómo van a desaparecer. ¿Cuál es el mecanismo? Uno que podríamos decir está confirmado que puede ser un mecanismo es usar un haki tan descomunal que anule el poder. Pero, digamos, es trampa, diría yo. O sea, puede que sea eso, puede que llegue Gavan o Loki y tire un haki así toda la isla y desaparezca todo, ¿no? Pero típicamente las frutas del diablo tienen una forma de desactivarse, ¿no? O bueno, mm, realmente no todas. Por ejemplo, la de Hancock, ella lo tiene que revertir. Si ella no quiere, no se revierte. O la de Moria. Si Moria no eh, libera las sombras, bueno, puedes usar sal, pero aún si vences a Moria, no revierte su efecto. Entonces, puede que la Kiringam sea una de estas frutas del diablo que Oda nos ha mostrado en donde no importa lo que le hagas al usuario, el efecto no se revierte. Entonces, hay otras frutas que sí se revierten cuando desmayas al usuario, como la de Sugar, como la de Giola. Pues tal vez la de Kiringam es una de estas como frutas a prueba de noqueo, ¿no? Sí, Victor, la vieja confiable, el Kairoseki. El problema con el Kairoseki es que el Kairoseki no revierte las habilidades. Lo único que hace es debilitar a los usuarios. O sea, si tú le pones Kairoseki a un usuario, eh, ese usuario se está muy débil y no puede usar su habilidad de fruta del diablo. Pero no revierte los efectos que la fruta del diablo está ejerciendo, que ya hayan sido usados. Porque si no, imagínate, o sea, si le pones Kairoseki a Big Mom, los homies desaparecen. O sea, eso no sucede. Entonces, Kairoseki no desactiva los poderes. O sea, el Kairoseki debilita al usuario, entonces no puede hacer cosas. Por ejemplo, si Kiringam tuviera esposas de Kairoseki, no podría seguir manifestando sueños
pero los sueños ya manifestados no se revertirían. Entonces, pues hay que ver cómo le van a hacer. Yo creo que a lo mejor sí va apuntando a esto de la descarga de Haki. Puede, tendría sentido, estaría padre que fuera así. De hecho, pues ya quedó, creo que en cierta manera indirecta, eh, Oda ya había planteado eso con Hancock, ¿no? Cuando Hancock dijo, no importa que me maten, los que convertí en piedra van a quedar convertidos en piedra y de hecho no se van a poder revertir. O sea, como ya planteó ahí la posibilidad, o ya había planteado ahí Oda, de que bueno, estas frutas del diablo que de plano son invencibles, ¿no? O sea, como la de Hancock. Y a lo mejor hacia allá vamos, ¿no? Que con un haki descomunal, incluso las frutas que no tienen debilidad se pueden contrarrestar. El diablo caricaturesco cada día más canon. Ya vamos para allá. Cada día más canon. Tomayuyo dice, me da risa que no solo la sal fue materializada, sino que también la nube de sueño. Ese estuvo divertido. Estuvo divertido. Al final los caballeros tuvieron suerte de que los niños hayan tenido una clase dibujando sus miedos. De hecho, Victor, porque algo que es importante ahí de notar es que parece que Kiringham, de hecho, Kiringham funciona diferente a como lo habíamos planteado, ¿no? Y es un buen comentario, porque no funciona manifestando tu mayor miedo. O sea, si no se mete a los sueños de la gente, ve a ver qué hay y saca lo que hay. Entonces, sí, si los niños no hubieran estado soñando, bueno, más bien, si los niños no hubieran estado teniendo una clase sobre sus mayores miedos, cuando se queden dormidos no habrían soñado con eso. Entonces, Kiringham a lo mejor no hubiera encontrado pesadillas. Es como los niños se sugestionaron con la clase, fue que pudieron soñar pesadillas. Entonces, eh, y lo vimos con la sal, ¿no? Donde dice falta sal y entonces Summer se imagina sal y lo duerme para poder tener sal, pero si no le hubiera dicho y le hubiera dormido a Summers, no estaría soñando con la sal, no tendría la idea en su mente. Entonces, digamos, es interesante porque indica que para usar la fruta, Kiringham tiene que ser inteligente al momento de, digamos, sugestionar a los oponentes, a las víctimas, a que piensen las cosas que le conviene materializar, ¿no? Se presta para dinámicas muy interesantes de combate. Gilgamesh dice, ¿crees que el poder de Bonnie sea capaz de cambiar a las pesadillas por sueños? ¿De Bonnie? No, porque pues el poder de Bonnie no funciona con los sueños. ¿Sabes el que creo que puede interactuar con los sueños, Gilgamesh? El Brook. Porque a través de su música hemos visto que Brook puede causar como ciertos efectos de hipnotismo y cosas así. Entonces creo que Brook podría hacer eso que dices. O sea, si empieza a tocar música, a lo mejor los niños podrían empezar a soñar diferente y cambiar el, la pesadilla. A lo mejor. Se me ocurre que el que podría ser es Brook. Pero Bonnie no, Bonnie tiene que ver con envejecer y eso no tiene nada que ver con los sueños. Saidai no dice, solo que Kiringham ni sea fuerte físicamente y dependa mucho de su fruta. Pues yo creo que sí va a ser fuerte, eh, pero vaya, fuerte en el sentido de puede pelear, ¿no? Y como estamos ya en el nuevo mundo, como estamos en un nivel, vaya, no creo que caiga tan fácil, por decirlo de alguna manera, o sea, que sea un debilucho. Pero si pensamos, o sea, no va a ser un almirante, ¿no? Una cosa así, o sea, no es tan... Somers no es como que pieza para un Luffy o para un Zoro probablemente. Tal vez para un Chopper o para un... Bueno, Chopper en Monster Point, no es para nada un débil, ¿no? O digamos, rango medio. Chopper en Monster Point podía pelear con Queen. Este... Pero
vamos a decir, un chopper eh, tal vez sin el Monster Point, ¿no? Tal vez. Eh, dice José G. Sí, ¿crees que si le hayan ofrecido el puesto de caballero al rey? Nota un patrón similar al capítulo Gorosei donde introdujeron a Garling que terminó convirtiéndose en Gorosei. Que le hayan ofrecido a Harald. Pues es una idea que pues es posible. Es posible. Y si se lo ofrecieron a Loki, pues técnicamente no veo por qué no se lo hayan podido ofrecer a Harald en un momento dado. Eh, ahora, me llamó la atención la manera en la que Loki este, le dice a Jairudin, no me digas que eres como los demás que realmente creen que maté a nuestro padre. O sea, eso me hace pensar, porque la teoría o lo que habíamos platicado era que Loki tuvo que matar al rey Harald porque él era un traidor y que para no... O sea, como que él terminó echándose la culpa para no revelar realmente lo que sucedió, ¿no? Pero la forma en la que Loki lo menciona en este capítulo hace ver más bien como que inculparon a Loki. O sea, como que no fue un plan de él. Como que no fue una cosa de que él dijera, bueno, yo me echo la culpa X. Eh, sino como que fue inculpado. Y de hecho, si nos ponemos a pensar como en la historia, se supone que Loki mata al rey Harald hace 12 años y se va de Elbaf. Huye. Bueno, se va, simplemente. Entonces puede que haya huido porque lo inculparon, pero entonces, ¿quién lo inculpó? Es la pregunta. Y el único como que... saludos a la IN. No has leído el manga, bueno, léelo y regresas. El único que sabe como la verdad o que sabe más sobre el tema es Yarul. Y creo que ya desde el capítulo, desde hace 2 capítulos y ahora como que nos están dando, o sea, como que nos quieren dar a entender que Yarul está como senil o que desvaría y dice tonteras. Eh, pero, o sea, creo que claramente es falso. O sea, creo que claramente esa noción es falsa. Y lo que se me hace muy extraño es que dijera lo de que Ilva, porque se refirió a Ilva como su tataranieta, ¿no? Eh, eso estaríamos hablando de miles de años. O sea, de generaciones de miles de años, porque ya de por sí hablar del abuelo de un gigante, estamos hablando de cientos de años. O sea, como habíamos platicado, ¿no? Que a lo mejor Yarul, su abuelo, pues fácilmente pudo haber vivido en el siglo vacío, ni siquiera es descabellado pensarlo. Si Yarul tiene 400 y tantos años, técnicamente Yarul tenía, ¿qué? ¿Cuántos años tiene? Como 410, una cosa así. O sea, Yarul estaba vivo cuando lo de Skypiea, o sea, lo de que Yaya se partió y Upper Yar se fue a Skypiea. Yarul estaba vivo allí. Entonces, había nacido hace poquito. Entonces, el papá de Yarul a lo mejor tenía unos 150 años cuando lo de Skypiea. Entonces, el abuelo de Yarul fácilmente pudo haber vivido en el siglo vacío. Eh, entonces, hablar de un tatarabuelo de Ilva, ya estamos hablando de más atrás del siglo vacío, fácilmente. Y si lo puso así como o sea, ya estamos hablando
algo que sucedió hace, no sé, 1500 años, más tal vez. Entonces, ¿de dónde sacó eso, Yarul? Me pregunto, porque dice aquí el 10, bueno, tiene una espada en el cerebro, claro, pero siento que hay algo extraño. O sea, como, siento que hay algo raro. Jet Blizzard dice, los gigantes buscan pareja a los 100 años. Pues, si nos vamos por Hyrule, Hyrule tiene que como 80, ¿no? Una cosa así. O sea, Hyrule no tiene 100 años todavía. Y creo que Hyrule bien está en edad de poder tener un hijo. Entonces podríamos pensar que los gigantes pueden tener hijos mm, antes de los 100 años. O sea, y no... En ese caso, digamos, una generación de gigantes... O sea, un gigante puede ser 100 años menor que su padre. Y entonces no tendríamos generaciones como tan... que abarquen tanto, ¿no? Pero al menos si pensamos en tatara, tatara. Ahí sí ya estamos hablando de si te estás pasando el siglo vacío. Dice Dovil, o no está muerto y sea una transformación de alguien y se desactive con la espada ahí por las mujeres mayores. Lo que me quedé pensando es si no será, si no estará Yarul como, eh, como poseído por alguien. O sea, que a lo mejor no sea Yarul, que sea alguien que terminó en el cuerpo de Yarul, una cosa así. Eh, que ya sería una teoría rebuscada, ¿no? Como que fuera alguien de el pasado distante, una cosa así, pero mm, algo que también podría ser es como que esté evocando recuerdos de alguien más de lo que está haciendo. Porque sí es muy raro que. O sea, es que lo que dijo no suena como un desvarío. O sea, que mencionara que Ilva y él tienen esa conexión familiar, me parece que no es como algo que diría alguien así nada más que no sabe de qué está hablando, ¿no? Siento que hay algo. No sé exactamente qué, pero hay algo. eh, Yarul traidor se empieza a confirmar, lo malo que quedó todo oído por la espada en la cabeza. No sé si creer eso, eh, pero creo que sí, Yarul definitivamente algo se trae. Eh, pero qué exactamente no lo sé. A menos de que de plano Yarul venga del siglo vacío, una cosa así. No lo sé. O sea, imagínense que Yarul viene del siglo vacío, fue enviado al futuro como Toki, pero Yarul tenía familia, o sea, tenía un hijo. Entonces cuando viene al futuro, mm, él sabría que él es el ancestro de los gigantes. O digamos, Yarul sabría quién es su familia, pero hacia el futuro, ¿no? Entonces eso podría ser que fuera verdad lo de Ilva. Que el hijo de Yarul se quedó en el siglo vacío y Yarul fue enviado al futuro. Y entonces Yarul reconoce a los descendientes de su hijo y entonces por eso Ilva es su tatara. O la espada en la cabeza lo dejó idiota. Es que esto es creo que lo que Oda quiere que creamos. Y hay hay como bromas que hace Oda que son bromas, pero hay otras como que cuando ya has visto mucho One Piece de pronto sí dices, Oda quiere que creas esto, pero hay algo que no se sabe exactamente. Es como cuando se apareció Oden en Guano y dijo, oh, yo soy Oden. Y, y que nadie nos lo creímos, ¿no? O sea, bueno, eh, tal vez una que otra persona dijo, no, sí. De hecho, me acuerdo que sí hubo un poco como, no, que a lo mejor que el poder de la Toki Toki no Mi. A ver, no. Eso es lo que quiere Oda que creas, que te hagas tonto pensando que es el verdadero Den, pero claramente no es el verdadero Den.
Y en efecto, pues era una pintura de Kanjuro. Y había varias teorías en ese entonces de cómo pudo aparecer ese Oden falso, quién era. Y una de ellas era que era una pintura de Kanjuro, que fue la que terminó siendo verdad. Este, y aquí tenemos como algo parecido, ¿no? Donde Oda te muestra algo y te puedes ir con la idea de que, sí, es nada más algo de chiste, pero es que no es un chiste. O sea, ¿qué tiene de chistoso? Esa es la cuestión. ¿Qué tiene de chistoso que Yarul confunda a Ilva y crea que es su tataranieta en tercer grado? Mm, No, mm, no es algo gracioso. O sea, no dijo una frase. O sea, dijo una frase como que de algo que suena imposible y todos los demás lo tachan de loco o de que está muy tomado o algo porque suena imposible. Pero no suena que se haya confundido de forma chistosa. Los personajes lo interpretan así, pero no. Y ya dijo la otra vez lo de que le gustan las mujeres mayores. Mm, No entiendo el chiste. O sea, si realmente está diciendo tonteras o es para reírnos, no le encuentro la gracia. O sea, creo que Oda pone a los personajes como interpretarlo a forma de broma, pero yo no le encuentro la gracia. Y, y eso me hace ver que Oda, digamos, algo está ocultando ahí. Dice Kill 10, es una doble trampa. Oda quiere que creas que Yarul todavía es listo, pero en realidad siempre sí es era un tonto y es una distracción para el verdadero topo. Es que, por ejemplo, Kill 10, si Yarul fuera un tonto, o sea, si porque tiene una espada que le atraviesa la cabeza, eh, no pensara bien, o sea, muy seriamente y sin ningún desvarío ni nada, nos contó lo del Harley. O sea, nos dijo del Harley, que el dios del sol Nika ha sido visto como un guerrero de la liberación y no sé qué, y que los gobiernos históricamente temen su regreso y todo eso. No fueron palabras de una persona que está desvariando, o sea, fueron una conversación perfectamente normal. Entonces, eh, digamos, no podría, y cuando habló de Loki, ¿no? De que, bueno, Loki tuvo sus razones o a lo mejor estaba siguiendo el camino de Nika y por eso atacó a su padre. O sea, son cosas que dijo Yarul que no denotan en ningún momento, este, que esté falto de habilidades mentales, ¿no? Ahorita pues están en una fiesta, tomaron, o sea, uno puede pensar, bueno, a lo mejor tiene que ver con eso, pero sí es uno de esos momentos Oda en donde hay algo más, que no estoy seguro, pero, pero hay algo con lo que está diciendo Yarul que al rato vamos a ver qué, cuando menos, o sea, no sé exactamente. Dice Odovile, es que mujeres mayores, porque ese título me confunde todavía. Sí, es que ese capítulo eh, se llama así y yo en broma decía, bueno, que se tiene ese título porque no se trató de nada y un título debía de tener, ¿no? De alguna manera se tenía que llamar un capítulo que no se trató de absolutamente nada, pero, pero sí queda como extraño, o sea, Oda le hubiera puesto otro nombre al capítulo, ¿no? En todo caso, este, pero algo hay, algo hay sospechoso. Ya conocemos a Oda, ya lo conocemos. De por sí a veces hay cosas que deberían de haber sido sospechosas y que pasamos por alto. Esta se ve de las que Oda quiere mandarte a una dirección y vamos a ir, y va por otro. Y que si eres una persona que a lo mejor lee One Piece, lees las páginas y te olvidas hasta la semana siguiente, pues te puedes ir con la broma. Pero en este caso, por ejemplo, que nos juntamos y leemos el manga y lo discutimos después y todo, creo que uno se va haciendo intuición de la forma de escribir de Oda cuando hay algo extraño, ¿no? Eh, Dice Victor, y si la espada está funcionando como antena, así Yarul anda interceptando transmisiones de Enden Mushi. Eso estaría muy interesante, Victor. Que la espada, que su cerebro
esté interferido con de hecho, ¿te imaginas? O sea, lo que acabas de decir es chistoso, pero es interesante. O sea, ¿en qué sentido? Eh, conocemos el tema de la voz de todas las cosas, ¿no? Y por ejemplo, en Soul estaba la voz de Sunisha. Y era algo que, aunque no escuchaban de forma nítida o de forma definida, por ejemplo, Roger o Oden, sí sentían una molestia. ¿Y por qué sentían una molestia? Porque sentían la presencia de Sunisha, pero no escuchaban propiamente recuerdos o cosas, simplemente sentían una molestia. Probablemente en Elba haya algo así. O sea, probablemente en Elba, bueno, una de las teorías que tengo es, y muchos tienen, es que vive una criatura en el reino celestial, en la cima de Adam, ¿no? Que sería pues muy parecido a Yggdrasil. En Yggdrasil también hay una criatura viviendo en la cima del árbol y otra que vive en las raíces, ¿no? Eh, puede ser que a lo mejor Yarul, al ponerse borracho, sí se le va un poco la onda y la espada capta, o sea, a través de la espada capta señales y él las reproduce así como una interferencia. Es una teoría que me gusta, o sea, porque va en la línea como de que esto de Yarul es en parte cómico, pero que aparte tiene un secreto. Entonces me gustó la idea de que la espada sea como una antena y esté, o sea, recibiendo transmisiones. Tal vez pueda ser de Dendemushi, pero puede que también esté captando la voz de alguna criatura, de algún ser que está ahí en Elbaf. Puede ser. Me gusta la idea. Es probable, creo. Kill Dios dice, Kill Dios. Kill 10 dice. Es que yo sospecho de Oda cuando da mucha pista. Nunca es lo más marcado como Ivankov diciendo que Imo es inmortal por la fruta OP. No sé, confiaré en Yarul hasta que pase lo contrario. Sí, sí, definitivamente cuando Oda, cuando Oda te pone un personaje especular, pero no te confirma, por lo general es como una manera como de que los personajes teoricen contigo, para que tú no te sientas solo como lector a la hora de teorizar, pero es eso, o sea, no te está confirmando nada, ¿no? Cuando un personaje te dice esto es así, pues es así. Eh, a menos de que tenga alguna razón para mentir y luego te muestren que te mintió, pero eh, y el tema de Oda diciendo como, o sea, como de tratando de dar una apariencia para luego decirte otra cosa, ¿no? Revelarte otra cosa. Heavy dice, después de la teoría de Shanks malvado, ahora viene la de Yarul malvado. Mató a Harald porque este accedió a la boda de Loki y Lola y eso significaba aliarse a Big Mom a quien Yarul odia. Es un concepto interesante, ¿eh? O sea, sí puedo ver que... Bueno, no podría ver que Harald accediera a la boda de Loki y Lola. Porque el mismo Harald no se casó con la mamá de Hyrudin porque no era una gigante de Elbafora. Imagínate, Lola no es ni gigante. Eh, entonces dudo que Harald estuviera de acuerdo. ¿Se imaginan que Loki haya matado a Harald porque no lo dejaba casarse con Lola? Sería de lo peor. O sea, imagínense eso, que Harald le hubiera dicho, no te puedes casar con Lola porque no es un gigante del Elbaf. Y Loki dijera, sí, me voy a casar con Lola. Y se pelearan. Y en esa pelea fue que murió Harald. Y luego, pues Lola no quería casarse con Loki. Sería muy tonto. Sería como esos casos cuando una persona así de joven, muchas veces a todos le han pasado, yo creo, que de pronto tienes una pareja que a los papás no les gusta y que no quieren y se pelean y luego la pareja resulta ser una persona horrible y ya tú todo peleado. Este, dice Raxogost, ¿y qué opinas de la sobreexposición de Oda sobre el poder de los sueños? Creo que estuvo de más.
Sí, sí, sí. O sea, se vio muy forzado, diría yo. Y nunca sucede, ¿eh? En One Piece, creo, em, en todo lo que llevo leyendo One Piece, creo que es la primera vez que estoy leyendo y digo, esto es como innecesario. La vez que yo recuerdo antes de una explicación o una exposición así muy dirigida al lector que no se siente como natural, es cuando te explican lo de las corrientes submarinas cuando descienden a la isla Gyojin. Si ustedes van y ven esa conversación, eh, o sea, Frankie, Brook, Nami están hablando de eso, pero tal cual te están soltando los datos para ti, para el lector. O sea, no se ve como una conversación natural entre los Mugiwara. Es como que Frankie, sí, escuché que son corrientes que unen todo el mar y Brook, sí, te puedes perder y no sé qué, o sea, como muy sabías que. Es la única conversación que yo recuerdo que tiene como ese grado como de soltarte información, pero que va, o sea, que los personajes casi están hablando con el lector, no es una conversación entre ellos que se sienta orgánica entre ellos. Eh, porque, por ejemplo, cuando Rayleigh le explica a Luffy el haki, o sea, es porque le está explicando Luffy el haki, o sea, ahí es completamente normal que si Rayleigh va a entrenar a Luffy le diga, mira, hay tres tipos de haki y todo, y los lectores estamos escuchando, pero eh, solo somos espectadores, ¿no? O cuando, por ejemplo, Tamago habla de los poneglyphs, que dice, o sea, de los poneglyphs que hay en el mundo, estos cuatro son los que se necesitan para ir al Aftel y todo eso. Eh, son exposición, pero es exposición que es natural en la conversación que están teniendo los personajes. Acá es como que, y usaste tu poder para crear las criaturas de pesadilla, ¿verdad, Killingham? O sea, ¿eso qué? O sea, cuando en el capítulo previo aparecen las pesadillas, Summers le dice, buen trabajo. O sea, se entendía, ya era evidente que, que Summers, o sea, que se conocían sus poderes, ¿no? O sea, creo que sí estuvo muy, o sea, y es un diálogo, vaya, no, tampoco vamos a super ser así todos quejosos, ¿no? O sea, no es por queja, sino que realmente sí está así como muy, eh, como no bien implementado, diría yo. Pero es bien raro, nunca había pasado en One Piece algo así. Que, que se usara un diálogo. O sea, creo que pudo haberse hecho de mejor manera, pero que Summers, o sea, le preguntara a Killingham, oye, sí, ese es tu poder, ¿verdad? Es como, claro que sí, o sea, somos caballeros de Dios, conocemos nuestros poderes, o sea, qué demonios. Eh, Dice Víctor, no estoy seguro de la veracidad, pero había una nota viral en internet antes del 2000. Ya si me dices eso, no tiene veracidad, ¿no? De un tipo que recibió transmisiones de radio por algo metálico en una muela. O sea, sí, sí, o sea, nota viral antes del 2000. No creo que tenga nada de veracidad. Porque aparte, eh, o sea, sí puedes, todo el tiempo estamos recibiendo ondas de radio de todos lados. O sea, eso es una realidad. Mm, pero, o sea, porque hay ondas por todas partes, o sea, las señales, wifi y todo, ¿no? Pero que te lleguen y las puedas interpretar, o no sé si eso es a lo que se refería. Claro que no. Es como eso de que te vacunas y se te pega la cuchara, ¿no? O sea, suena esas tonterías. Pues es que también muchas veces hacen esas cosas porque la gente no sabe sobre cómo funciona la transmisión de las telecomunicaciones y las ondas, ¿no? De pronto, si te pones a pensar un momento y cómo funciona el internet o cómo funciona la televisión o la radio, eh, pues yo creo que para la mayoría de la gente es magia, ¿no? O sea, básicamente es magia, o sea, ¿cómo te llega una señal, ¿no? ¿Cómo tienes tu dispositivo y desde muy lejos emiten y tú te llega, o sea, magia. Entonces se presta a que de pronto haya ese tipo de leyendas, ¿no? Eh,
Dice Kill 10. Oye, ¿crees que la limitante del poder sean las personas? ¿O crees que esa fruta puede atraer, por ejemplo, a Ace si Luffy sueña con él? Eh, creo que si Luffy soñara con Ace y Kirin usara su poder, aparecería la imagen mental que Luffy tiene de Ace. Creo que así es como funciona el poder. O sea, lo que tú sueñas depende de lo que tú piensas de eso, de lo que estés soñando. Entonces, según veo, digamos, qué tanto los sueños sean realistas o las cosas dependen de la imaginación de la persona. Entonces, eh, podríamos ver a Ace, pero a Ace como lo imagine Luffy, como lo sueñe Luffy. Ahora, como Luffy, pues, conocía muy bien a Ace, entonces la imagen mental que Luffy tiene de él sería muy acercada al verdadero. Pero incluso podría confundirse perfectamente con el verdadero. Si es que la imaginación de Luffy no es como sus dibujos, ¿no? Así todos feos. Pero si es como realista, si tiene una imagen realista de Ace en su mente, o sea, de como una fotografía de él, recuerdos de él. De hecho, sabemos que los recuerdos de las personas son como una tira de película por el poder de Pudding. Eh, eh, pues sí podríamos recrear a Ace, pero el verdadero, ese no sería el verdadero Ace. O sea, el verdadero Ace murió, su alma está en el más allá. Pero se podría recrear una copia muy parecida, ¿no? Ahora, mi pregunta sería si los sueños que Kiringam extrae obedezcan a Kiringam o si simplemente los extrae. O sea, si él no... Ahora, por como suelen ser las frutas del diablo, por ejemplo, que Moria cuando corta las sombras y las pone en cuerpos, él es su maestro, su amo. Su maestro, lo dije como en inglés. Su amo. Pues técnicamente, o Sugar con los juguetes, técnicamente Kiringham debería de poder darle órdenes a las cosas que trae de los sueños si es que tienen vida, ¿no? O sea, si están soñando algo que está vivo, técnicamente debería de ser él el amo. Entonces podría extraer un ace de la mente de Luffy y podría ponerlo a lo mejor en contra de Luffy. Incluso me imagino que... Yes Blizzard dice Loki saldrá al mar con los Mugis para buscar su alma gemela. Puedo imaginarme mucho una historia así, pero de mini historia, Yes Blizzard. Como lo de Lola. O sea, las crónicas de amor de Loki. Y y que sea él como yendo a buscar. ¿Se imaginan que vaya a buscar, que fuera a buscar a Lola y Lola ya está casada con Gotti? No sé si alguna vez quiero ver qué va a pasar con con esa de Loki y Lola, ¿no? A ver qué tiene que ver o qué va a suceder. Está la mamá que es la pesadilla del hijo. Por ejemplo, el hijo se imagina a su mamá de la forma que apareció, pero probablemente no se ve su mamá exactamente así, ¿no? Si Luffy se imaginaba a Nami como pez, dudo que tenga una buena imagen de Ace. Es que no sé exactamente. Oda nos tiene que decir más al respecto, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, las pesadillas de los niños se parecen mucho a sus dibujos que hicieron. Entonces, sí va a depender, yo creo, de lo que te estás imaginando. Entonces, probablemente, digamos, el estilo de sueño, o sea, la animación que hay en tu mente, a lo mejor cambia de persona a persona y de eso depende cómo se vea. Dirgu, fue tu cumpleaños. Muchísimas felicidades. Espero que la hayas pasado bien o que la vayas a pasar bien mañana si lo vas a celebrar mañana viernes.
Sir Goof dice, será como Bohemian Rhapsody de yoyos. Bohemian Rhapsody, a lo mejor más o menos. Bohemian Rhapsody es el del capítulo de las obras de ficción, ¿no? De donde se manifiestan los personajes de cuentos y eso, ¿no? Creo. Pero sí está interesante el poder en general de Kiringham. O sea, creo que tiene mucha aplicabilidad de formas muy interesantes. De hecho, lo vimos que él mismo se durmió, ¿no? Entonces, como que me parece que él se puede dormir y manifestar cosas de sus propios sueños. Lo cual está genial. O sea, creo que es una fruta súper útil. O sea, la de Kiringham, yo creo que es mi fruta favorita ahora de... si me preguntan qué fruta del diablo te gustaría tener, la de Kiringham, o sea, básicamente podrías traer a la realidad pues, todos tus sueños, tal cual. O sea, casi literalmente, ¿no? O sea, y lo de que puedes traer comida y no tiene calorías, es magnífico. Imagínate cuando estás así de que, tengo muchísimas ganas, tengo muchas ganas de comerme una hamburguesa. Pues tal cual te estás imaginando la hamburguesa como tú la quieres, la extraes de tus sueños y ya la tienes. O sea, sería la solución perfecta cuando se te antoja algo. O sea, lo manifiestas. Y sin repercusiones, ¿no? Es la fruta perfecta. Este. Y se te fue la luz Kill 10. Qué mal. ¿Estás ahorita entonces como volvió? Estamos hablando de tonteras. En sí está hablando de poder comer lo que quieras, ¿no? De la felicidad de poder comer lo que te imagines sin repercusiones. Pero nadie. ¿Pero qué pasaría con los nutrientes de la comida? Pues desaparecen. Desaparecerían. O sea, creo que es mm, como imagínense algo así como la fruta holográfica, la comida holográfica de Egghead, pero que la pudiera saborear, pero que realmente no es material. De hecho, con la habilidad de Kiringham entramos mucho en el tema, o seguimos con el tema de lo que es real y lo que no. Eh, que para mí es un tema que empezó en Egghead, pero se tocó de forma súper superficial. Súper superficial. No. O sea, creo que cada vez más vamos a ir siendo expuestos a el tema de la materialización aquí tal cual de la materialización de los sueños y de la imaginación. Eh, pero si pensamos que las frutas del diablo vienen de algo así, tenemos ya una fruta del diablo que hace eso. Pues no podríamos, no estaría diciendo yo así como, bueno, la fruta del Kirin es la que dio origen a todas las demás frutas del diablo, ¿no? O sea, como que de alguna manera, eh, al final del día, los poderes de fruta del diablo son como una ilusión, pero no. O sea, es que es como lo que parece, ¿no? O sea, porque si los puedes deshacer con haki, quiere decir que, como si los poderes de fruta del diablo pudieran manipular la realidad de forma puntual, o sea, cada poder con sus propias capacidades. Pero en sí lo que los poderes de fruta del diablo no son, mm, o sea, su existencia no depende de la existencia absoluta de la realidad. O sea, por ejemplo, un virus real, por decirlo de alguna manera, un virus real es diferente de un virus con la fruta de Doq. Sin embargo, las dos cosas existen y tienen un efecto y no puedes decir, digamos, que los virus de Doq no son reales, simplemente que a lo mejor su existencia es reversible. O sea, pueden
aparecer y de la misma forma desaparecer. Mientras que lo que existe en la realidad como tal no puede desaparecer y desaparecer arbitrariamente. O sea, tenemos leyes de conservación, ¿no? Eh, entonces, los poderes estos de cosas de que se materializa de la mente, o sea, mm, son, digamos, menos potentes que una fruta del diablo, podemos decirlo así. No sé, pero es un tema, es un tema que creo que Oda está introduciendo bien, que cada vez lo hace más presente y con la fruta de Kiringham es muy evidente, o sea, que es algo importante. O sea, como que por si no te había quedado claro en Egghead, este, el pionero, digamos, el capítulo pionero en este tema de, de los sueños y todo, pues es el capítulo de Willy Gallon, pero como que ahí vamos. Pues, en algún momento, tal vez en este arco del buff, una de mis expectativas para el arco, vamos a tener que tener una discusión sobre qué es real. O sea, Luffy ya empezó con esa noción con Atlas cuando le dice, oye, esto es solo Olo, y que Atlas le dice, pues, lo que es real y lo que no es una discusión muy antigua. Cuando Luffy la confronta, le dice, bueno, ¿entonces es real o no es real? ¿No? Y ahora Luffy, si se expone al tema de las pesadillas y todo, de pronto también se va a cuestionar, ¿no? Qué es real y qué no. Y de hecho, esa como cuestión de si algo es real o no, qué es si lo que estás viendo existe o... empezó desde los Logia, desde que Rayleigh dice que con el haki puedes golpear el cuerpo tangible de los Logia, porque dice, o sea, eso implica que que el cuerpo físico de un humano que comió una fruta del diablo Logia existe. Y que la fruta Logia es como una especie de ilusión que hace que no puedas acceder a ese cuerpo físico, pero que ese cuerpo físico sigue existiendo, pero a la vez el cuerpo fluido de Logia también existe. O sea, es como si fuera un engaño a la realidad, pero que también es real. Es como si a través del haki tú pudieras ver más allá de la ilusión de una fruta del diablo, y tal vez por eso un haki tan poderoso puede deshacerlo, porque puede totalmente revertirlo. Pero más que una fruta del diablo siendo una ilusión, yo diría que es como si fuera un instrumento de manipulación de la realidad, pero en donde se entiende que la realidad tiene una forma base real, valga la redundancia. La fruta del diablo la distorsiona, y esta distorsión es real, pero esta distorsión está haciendo que la realidad tome una forma que no es la forma original. Entonces, como por ejemplo en el caso de un Logia o en el caso de las pesadillas que estamos viendo aquí, o muchas cosas que los usuarios de Fruta del Diablo pueden hacer. Y que a través de la voluntad uno puede ver más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que me parece bastante interesante en torno a los poderes de Fruta del Diablo. Considerando que se introdujeron de manera bastante cómica, o sea, cuando empezó One Piece, los primeros poderes que vimos fueron la Vara Vara no Mi y la Gomu Gomu, o sea, poderes completamente pues, ridículos, podríamos decirlo así. Eh, y que vayamos, cada vez fueron poderes más impresionantes los que fuimos viendo y unos que otros ridículos y que terminen una discusión sobre la naturaleza de lo que es real versus lo que podemos percibir. Terminaría siendo algo bastante interesante y complejo. Que por cierto, hablando de cosas raras y de lo que podemos percibir y todo eso, este, quiero invitar a todos los que están aquí en la transmisión a ver un video que acabo de hacer en el canal de ciencia sobre el concepto de la dualidad onda-partícula en física cuántica.
Les voy a poner el enlace en la descripción. Bueno, más bien en el chat. Y quienes estén viendo esto resubido en YouTube, cuando lo suba a YouTube, en la descripción de ese video ahí lo voy a poner. Es un video que hice sencillo, no necesita conocimiento ni nada. Pero sobre el tema de la dualidad onda-partícula, que es como algo que es muy sonado, que mucha gente ha escuchado alguna vez, pero que no necesariamente toda la gente como comprende, ¿no? Incluso en un tiempo yo tenía una noción como incorrecta de la interpretación de lo que significa el tema ese de la dualidad onda-partícula, porque uno puede imaginarse que, pues sí, es un concepto de la física moderna en donde la luz o los electrones o algo, a veces son una onda y a veces se comportan como una onda, a veces se comportan como una partícula. O sea, como que esa sería la idea que uno podría tener, pero no es del todo correcto. Entonces hice ese pequeño video, pues porque es un tema interesante. Espero que les guste. Seba dice, perdón por repetir, pero creo que no lo leíste. Antes teníamos la fruta de mi double finger, como la de espinas, toge toge, y ahora la iba iba. Creo que Ibara se suele usar más para las espinas de plantas. Ah, ok. Tiene sentido. O sea, la de mis double fingers serían más como de púas, ¿no? O sea, porque claramente sí, la de mis double finger era una fruta sí, de púas. O sea, la naturaleza de ellas se veían metálicas. Esa era como la impresión que daba, ¿no? O sea, más como unas púas. Y esta, obviamente, incluso dice como, sí, las rosas y las espinas, sí se ve como espinas, sí, de una planta, ¿no? En este caso, vegetales. Y pues no estoy enterado de lo del japonés, pero como mencionas, o sea, es algo nuevo para mí. Que digas que Ibara se suele usar más para espinas de plantas. Entonces, puede ser como en español, precisamente espina y púa, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, una espina es, pues sí, de planta, de la estructura anatómica de algunas plantas, ¿no? Y una púa, pues sí es metálica, ¿no? Pues otro ejemplo de, digamos, frutas del diablo con poderes parecidos en el mundo de One Piece. Que obviamente el añadido del poder de Summers es que eso de que entre más quieras a la persona, más daño te hace. Es una fruta extraña. Es un poder de fruta del diablo un concepto un poco extraño. Pero pues ya sabemos que hay frutas del diablo inspiradas en conceptos, ¿no? Como tal, no tanto en objetos o animales. Como por ejemplo la fruta de tamago. La fruta de tamago es una zoan muy particular porque está basada en la noción de la paradoja de qué fue primero el huevo o la gallina. O sea, no es en sí una fruta de gallo, es una fruta del concepto de la pregunta qué fue primero el huevo o la gallina. Y es clasificada como una zoan, pero en sí la fruta funciona así, ¿no? Es el huevo y luego es el pollito y luego es el gallo y luego es el huevo otra vez, o sea, es el ciclo. O la fruta de Bartolomeo, de que está en el juego de cuando un niño pone una barrera, ¿no? Mientras estás jugando. Entonces acá está como la fruta inspirada en la idea de que el amor duele, ¿no? de que entre más se quiere, más se sufre, ¿no? Es una fruta muy, muy dramática. Por eso a lo mejor Summers es como medio dramático, ¿no? Le gusta eh, rebuscar las cosas o eh, romantizar, ¿no? Y Gunko es como, cállate, viejo. Ridículo. Es una interacción divertida, de hecho. Este, maldito Summers. Maldito Summers, ¿por qué? Porque creo que no soy el único al que de alguna manera le está cayendo bien, pero
Pero no debería. Como dice Canelón, son simpáticos, están simpáticos los caballeros de Dios. No deberían de caernos bien estos tipos. Son Tenryubito, pero, pero sí están simpáticos. No puedo decir que no. O sea, por ejemplo, sus poderes están interesantes, pero eh, pues sí son como simpáticos. Kunko también, o sea, con eso de, con sus carillas que hace como expresivas, pero no. Eh, Dice Sirguf, ¿qué opinaría si Oda al final de One Piece aplicara el cliché de eliminar el sistema de poder y termine borrando todos los poderes de frutas del diablo por algún evento y al final los humanos dependan solo de usar haki? Em, pues no sé. O sea, creo que bien estructurado. O sea, si el origen de las frutas del diablo depende de un detonante que, que uno entienda que debes de, o sea, que debe de ponérsele fin, pues sí. Pero depende de la forma en la que se narre. O sea, yo creo que ahí depende mucho de eso. O sea, el concepto no es una mala idea. O sea, ni que los poderes del diablo dejaran de existir, ni tampoco el que los poderes del diablo continúen y que a lo mejor incluso haya nuevos, que veamos el nacimiento de nuevas frutas del diablo. Como por ejemplo esta idea de que a lo mejor en el futuro distante va a haber una fruta mitológica de Usopp, que es un tema divertido de pensar. Pero depende de cómo se narre. Yo creo que ahí es enteramente dependiente de la forma en la que se estructure. O sea, la idea no es mala de ninguna manera. No creo que... O sea, no diría yo que tengo una opinión sesgada hacia uno u otro. Diga, no, si los poderes de fruta del diablo terminan dejando de existir, no me gusta. O lo contrario, de que si los poderes de fruta del diablo continúan y... Lo único que no me gustaría es que no me explicaran eh, cómo funciona el asunto, ¿no? O sea, que el misterio siguiera abierto. Eso pues no porque claramente la historia va apuntando a que hay un misterio, ¿no? Es parte importante de One Piece que hay un misterio sobre el origen de las frutas del diablo y creo que no sería buena idea dejarlo abierto. Entonces, pueden quedar dudas que nosotros podamos analizar, lo cual sería divertido, pero que de plano no te digan de dónde vinieron de ninguna manera, eso es a lo mejor lo que no me gustaría. Pero lo que les pase hacia el futuro, creo que va a depender mucho del rumbo que tome la historia de One Piece. Ahora, las frutas del diablo, como nos las contó Vegapunk, como parte de la imaginación y del anhelo de la humanidad por el progreso y todo, las pone en una posición en donde los usuarios de frutas, bueno, donde las frutas del diablo como tal, representan la capacidad humana de crear. Entonces, mm, en esta narrativa que cada vez se va construyendo más sobre el tema de la responsabilidad del progreso, que obviamente es un tema que tiene que ver con históricamente, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial y Japón y todo eso, la idea de la humanidad es capaz de crear bombas atómicas, pero debería seguir inmiscuyéndose en esos temas. Esa es la cuestión, como que las frutas del diablo en cierta manera representan temáticamente eso, ¿no? La capacidad humana de imaginar y de crear, pero a la vez la pregunta de si deberían de estarlo haciendo, ¿no? Pero bueno, ¿saben qué? La lotería de One Piece, la lotería de esta semana. Nadie me dijo, pero yo me acordé. Nadie me dijo, pero yo me acordé. Vamos a ver qué cosas nuevas podemos extraer el día de hoy. Tuvimos caras chistosas ahí con Yarul, misterio resuelto,
con la fruta del Kirin. Nueva fruta del diablo. De hecho, tuvimos dos. Confirmación de la fruta del Kirin y aparte la fruta de Summers, que esa es enteramente nueva. Este. Personaje del pasado no tuvimos. Don sí tuvimos. Escenas fuera de la isla actual, no. Misterio nuevo. Pues nuevo como tal, creo que no tenemos. Muchos muy igual en el mismo panel tampoco. Tuvimos bastantes, de hecho, porque tuvimos 4, porque salían Usopp, Nami, Brook y Frankie. Digo, y Frankie y Jimbe. Faltó uno para tener 5. Uso de Haki. Creo que tampoco tuvimos uso de Haki, ¿verdad? Lore nuevo, sí tuvimos con lo del Rey Harald. Una sombra, la sombra del Rey Harald. Cuenta, yo creo que cuenta. Porque es como una sombra misteriosa, no lo hemos visto el personaje como tal, no se nos ha revelado el Rey Harald, entonces creo que cuenta, aunque no es como tal un personaje que nunca hayamos visto. Y apareció como su sombra del personaje, ¿no? No muerte, no. Escenas fuera, no. Cliché Mugiwara. Tampoco, diría yo. No sé si cuenta la sombra, ya vimos el cuadro. Ahí se movió. Sí, o sea, como que técnicamente nunca había aparecido el Rey Harald, ¿no? O sea, porque el cuadro es un cuadro, ¿no? Entonces, a pesar de que no es un personaje nuevo que digamos, ¿quién será? Es la sombra de Harald que no sabemos bien como su apariencia, ¿no? Entonces, pero no tenía cuernos en el cuadro. Sí, yo creo que ante la ambigüedad en ese caso la voy a contar. Ay, de hecho ya ganamos. Precisamente con sombra. Si contamos la sombra, ganamos. Si no contamos la sombra, flashback. Flashback sí hubo. Eh, y, y ya, creo que esos son todos. Creo que esos son todos. Eh, y de la otra tabla, creo que todavía no hay nada nuevo. Eh, sí, no hay nada nuevo todavía, por el momento. Eh, casi, casi pudimos estar ante una cuenta regresiva. Porque tuvimos un mapita, porque tuvimos una flecha. Y no sé si contarla. Porque funcionalmente lo es. O sea, la idea de ya tenemos un camino y una idea de hay que detener a los niños antes de que lleguen a este punto. Pero todavía no hay como tal un tiempo límite. Entonces, los elementos estaban casi ahí, pero pero no totalmente. Entonces, es como, le voy a poner así, un medio frijol. Si en otro capítulo ya se estructura más de falta tanto tiempo para los niños o algo, y lo que estoy seguro es que esa no, o sea, los arcos Oda le suele poner una cuenta regresiva, pero que es en el clímax del arco, ¿no? La vez pasada les platicaba como lo que yo considero una cuenta regresiva, o sea, cuando estás en el clímax de la historia, lo que acelera el ritmo o más bien lo que define el ritmo de, del arco. Entonces, lo de que los niños lleguen o no, desde mi punto de vista, no va a ser parte del clímax del arco, es nada más como algo por el momento, ¿no? O sea, que como por mientras el arco se desarrolla. Pero a lo mejor sí es la cuenta regresiva del arco, ¿no? A lo mejor estoy sobreestimando Elbaf y se va a tratar de detener a los niños, no sé. Vamos a ponerle medio frijol por mientras. Y ya veremos después qué sucede. Y ese es nuestro estatus en la semana de hoy.
Este, es verdad, ya te plantea la idea de una distancia contra un tiempo. Sí, ya es menos ambiguo en el sentido de, bueno, los niños están caminando y ya Oda nos puso una meta, ¿no? Entonces, cuando hace eso, bueno, esto va aquí y termina acá y va a tardar tanto y ahí ya se sintió más como cuenta regresiva en este capítulo, ¿no? En el previo no tanto, pero aquí ya tiene como más esa estructura. Definitivamente creo que no es la cuenta regresiva en sí del arco, pero se acerca. Y es un elemento que Oda sí usa mucho, como decirte, o sea, ponerte el mapita, ¿no? Estamos aquí, vamos para acá. Pero no siento que sea la cuenta regresiva del boss, pero propiamente. Pero vamos a ver, por eso le pongo medio. Porque es como que sí se siente, pero no del todo. Esa ya es una cuenta aquí en Onigashima. Pues sí, o sea, sí se siente como tal, pero le falta la cuenta regresiva. O sea, tenemos como una cuenta regresiva en distancia, pero típicamente hay una urgencia también de tiempo, ¿no? Pues ya veremos, pero sí va por ahí. Creo que se está gestando, le está dando forma. Y lo que sí debía haber puesto aquí en la tabla es lo del mapa de la isla o el mapa así de dónde están los personajes. Eso es lo que definitivamente debió haber estado en la tabla porque es parte de todos los arcos, ¿no? O sea, es como algo que era muy probable que sucediera. Qué bueno que lo dices Raxo Ghost, porque sí es un tema interesante. No sé si hablaron de esto, pero se dieron cuenta de que Loki tiene los ojos tapados desde niño. Sí, es un tema eh, que definitivamente fue importante, porque uno hubiera pensado. De hecho, aquí ya no sé si sea prudente seguir tomando la silueta de Whole Cake como importante porque no se ve nada parecido a como se ve Loki en lo absoluto, ni la corona, ni tenía cuernos. ¿Por qué lo menciono? Porque en la silueta de Loki en ese momento tiene ojitos. O sea, entonces, eh, ¿será acaso que simplemente Oda no tenía idea de qué iba a hacer con el príncipe Loki en ese momento? O sea, porque claramente tuvo un rediseño. Claramente la sombra de Loki, Oda tenía algo en su mente, tenía una idea en su mente de cómo quería que fuera Loki y llegando a Elbaf cambió de opinión. Y hemos visto ya bocetos de Oda de personajes y sabemos de primera mano que Oda tiene diferentes ideas y termina consolidándose con una. Pero en cuanto a diseños de personajes, él constantemente está cambiando de opinión sobre cómo los va a plasmar. De hecho, lo vimos con Big Mom, lo vimos con Kaido. Entonces, eh, no sé si hacerle caso al hecho de que la imagen esa con Lola, donde le está dando una florecita, sí tenía los ojos expuestos. Eh, lo cual indicaría de alguna manera que a lo mejor Loki nada más le muestra sus ojos a quien le tiene mucha confianza. Pero ahí sí se me hace un poco estirar la lógica y tratar de especular, por decirlo de alguna manera, con una silueta obsoleta. O sea, es como cuando salió Kaido, el diseño de Kaido ya el original, bueno, el oficial, el real, cuando se presenta Kaido, ¿no? Enfrente de Kid y ellos. Y tratar de especular qué hay con la silueta que apareció en Enies Lobby. O sea, ¿por qué se veía diferente? Pues, por ninguna razón en particular, simplemente porque Oda
no tenía bien planeado cómo se iba a ver Kaido y a lo mejor tenía una idea en ese momento y luego decidió hacerla distinta. Entonces, creo que acá es el mismo caso, ¿no? Pues podríamos, dice Seba, habría que tomarlo como que así se imaginaba Loki el que contaba la historia de la propuesta. Pues mira, no me gusta esa aproximación porque no siempre tiene sentido. Por ejemplo, con Garp. Cuando Garp está hablando de los Yonko, eh, Garp conocía a los Yonko, conocía a Kaido, a Big Mom, o sea, no tenía por qué imaginárselo tan radicalmente distinto, ¿no? Entonces, más bien, o sea, podríamos decir que esas siluetas realmente en el canon no existen. O sea, podríamos pensar nosotros, ¿no? Porque mm, cuando un personaje está hablando con otro, por ejemplo, cuando Garp dice los Yonko y está hablando con... No aparece nada, o sea, solo están hablando. Esas escenas que aparecen son como para uno, o sea, como para ti como espectador, como un preview. Pero en sí, de pronto hay escenas que sí son como imágenes mentales, pero muchas son, pues no sé, como los globos de diálogo, ¿no? No, si nos vamos al dentro del mundo, pues no hay globos de diálogo, por ejemplo. Pues podríamos pensarlo así, ¿no? O sea, que ese tipo de escenas son más bien imágenes que acompañan al, al, a la narrativa y que son para que el lector visualice ciertos detalles, como por ejemplo cuando explican los road poneglyphs, cuando Inuarashi explica los road poneglyphs, eh, vemos como las crucitas y donde se cruza la línea, pero técnicamente Inuarashi y Nami cuando estaban hablando del tema, nunca hubo un diagrama, ¿no? O sea, ese diagrama no existe, si lo quieren ver así, o sea, es para el lector, pero dentro del universo no existe, o sea, es un dibujo explícitamente puesto ahí por Oda para que tú lo veas, ¿no? O sea, no es un recuerdo, no es como un dibujo, es un esquema. Es como los mapitas que hace Oda de aquí está este personaje, aquí está este otro, ¿no? Son para que tú los veas como lector, son material visual para el lector. Entonces, técnicamente ahí no, digamos, no es necesario como conciliar eso porque si esa es su utilidad, solamente hay que ser muy listo a la hora de ver cuando algo sí es un flashback. Ahí sí es donde uno tiene que considerar. Pero incluso Oda puede meterte un flash. Por ejemplo, hubo un flashback con Kanjuro en donde Kanjuro se parecía más a Denjiro. Se veía como una cola de caballo. Eh, pues incluso en ese sentido podemos verlo así, ¿no? Como más bien un mensaje de Oda, pero que no existe de forma física o que no es parte del... eh, no quiero decir del canon, porque obviamente todo el manga es canon, pero no es algo que exista materialmente en el mundo de One Piece, es algo que más bien existe en el manga de One Piece, como apoyo visual para el lector. Así es como yo lo veo, cuando, o sea, en el sentido de que cuando las siluetas... Eh... Dice Seba, igual si vas a pedir matrimonio, lo mínimo es que mires a los ojos, ¿no? ¿Se imaginan que sea como Pecoms? O sea, que tiene sus lentes y que se levanta así los lentes y son dos puntitos, que los ojos de Loki sean dos puntitos y por eso que ya sería chiste. ¿Saben qué me llama también la atención? Que no sería, o sea, cuando conocimos a Loki daba vibras de Doflamingo, ¿se acuerdan que esa era como una de las cosas que señalábamos como es como su diseño es una mezcla como entre diamante y Doflamingo, o sea, como una cosa así. Y curiosamente a Doflamingo nunca le hemos visto los ojos. O sea, siempre lo vimos con lentes y una posibilidad es simplemente que Doflamingo pues no... Oda lo quiso dibujar así y no quiso romper como el misticismo de cómo se verá Doflamingo sin sus lentes. También nunca le han preguntado, por ejemplo, en un SBS.
cómo se ve Doflamingo sin sus lentes, porque en un SBS le preguntaron a Oda cómo se ve en él sin su pañoleta y tiene un afro. Entonces de pronto a lo mejor Doflamingo tiene ojos de puntito, como Pecoms. Y por eso siempre usa lentes. Yo creo que lo más probable es que tenga ojos pues, como Rocinante, ¿no? O sea, pues, así, normales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero Oda no quiso cambiar la apariencia del personaje, por decirlo así. Este, pero el que Loki, pues le dicen el niño la maldición y todo eso, y que siempre tuviera la venda en los ojos, me hace pensar que a lo mejor sí hay algún detalle interesante con respecto a lo que hay detrás de la venda, ¿no? Loki es la mamá de Luffy, dice Canelón. Podemos decir una fumada, el Loki de Lola era falso. Algún gigante quería aliarse con Big Mom y se hizo pasar por Loki. Va a estar interesante. Tanto extraño, pero interesante. Aunque creo que el momento en el que Lola y Loki se pudieron haber conocido coincide con el momento en el que Loki salió de Elbaf después de la muerte del rey Harald. Entonces, probablemente sí es el Loki real. Estoy como ahorita inclinándome a pensar que, digamos, no le hagamos caso a la silueta de Loki. O sea que si alguna vez hiciera un remake de esa escena, la silueta la cambiarían a una más parecida al diseño de ahora. O sea, como que simplemente es así va a ser, ¿no? Oda tenía a lo mejor una idea y luego la cambió. Y puede que se haya debido a... no sé, pero a lo mejor a Orochi. O sea, cuando... en ese momento en Whole Cake y luego Osasou y todo eso, se nos presentó la idea del príncipe Loki y además se nos presentaba la idea del Shogun de Wano. Y muchos recordarán, si andaban leyendo One Piece, iban al día y todo, pues que si tú te imaginabas el Shogun de Wano, te imaginabas un samurái acá, con armadura acá, como un Shredder de Tortugas Ninja o algo cool, ¿no? Algún guerrero poderoso, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, incluso había quienes decían que el Shogun de Wano iba a ser el padre de Zoro, que iba a pelear con Zoro y como que había expectativas de eso y luego terminó siendo Orochi, ¿no? Terminó siendo uno de estos villanos feos de Oda. O sea, no feos me refiero a mal hechos, sino hay una categoría de los villanos feos. O sea, están los villanos que son cool en cuanto a como los villanos principales del arco y están los villanos feos. Pues, en los villanos cool, pues tenemos a Doflamingo, tenemos este, a Crocodile, tenemos a Rob Lucci, a Kaido, o sea, ese tipo, ¿no? Y en los villanos feos, pues tenemos a Spandam, tenemos a Guapo, tenemos a Foxy, o sea, ese tipo de diseño. Entonces Orochi era de los villanos feos. Cosa que pues no nos imaginábamos en ese entonces, que el Shogun iba a ser... Pero después de eso, cuando se habla del rey Loki, pues era una idea que ya muchos traíamos, ¿no? De, sí, a lo mejor Loki, y de hecho es lo que incluso se creía como lo más probable por la sombra, ¿no? De que Loki va a caer en los villanos feos, en los que tienen, cuando menos un Moria, ¿no? Porque, digamos, Moria sí está feo, pero, o sea, no es tan como un guapo o un Orochi, pero tampoco es guapísimo, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo mencioné en una transmisión de que, ¿qué tal si Loki nada más es guapo? Es un gigante así, pero es guapo. Y no sabría decir si realmente considerarlo así. Bueno, cada quien dentro de sus corazones lo dirá. Pero definitivamente Loki está del lado de los villanos. Bueno,
no va a ser un villano, muy probablemente no lo va a ser, pero de los diseños cool, no de los diseños feos. Entonces, tal vez se deba a que después de Orochi, después de la revelación de Orochi, mm, como que ya era más predecible pensar que Loki no se iba a ver como un señor nórdico así, sino que se iba a ver como ridículo. Y tal vez Oda pensó, no sé si Oda o tal vez el editor de Oda o algo, que sería bueno que si Loki iba a ser un personaje importante y todo, pues tal vez tuviera más porte. Este, porque por ejemplo, Rob Lucci fue creado así, ¿no? Si no mal recuerdo, eh, una como de los cambios que hizo Oda gracias a editores fue que el arco de la saga de Water Seven en general no existía el personaje de Rob Lucci, o sea, este, y su editor le sugirió que pusiera como este personaje como cool o eh, amenazante o así, ¿no? Que fuera presente en la obra, ¿no? Como el líder, o sea, que no nada más fuera un spandam y ya. Cosa que me parece que fue un gran acierto, o sea, creo que la saga de Water Seven sin Rob Lucci no es que... O sea, la saga de Water Seven tiene demasiados elementos buenos como para decir que sin Rob Lucci no sería buena, o sea, porque no es cierto. Pero definitivamente Rob Lucci añade a que la saga sea tan buena como lo es. O sea, si no hubiera estado Lucci, le hubiera faltado el villano cool y poderoso al que Luffy se enfrentara, ¿no? Porque creo que estaremos de acuerdo que esos son los mejores villanos. O sea, los villanos que realmente sentimos y recordamos para la posteridad no son los Foxys y los Wapol. Son los que son cuando ya la cosa se pone seria y el villano es serio y es poderoso y su diseño es imponente. Puede de repente tener cosas chistosas como Kaido que coqueteaba o como Katakuri que comía sus donas, pero te tomas más en serio un arco cuando el villano en turno Oda le tira a lo cool. O sea, cuando sí está bueno reírnos y que tenga diseños chistosos y todo, pero el enemigo principal a vencer para que el arco te lo tomes realmente como debe ser y se sienta como debe ser, el diseño tiene que ir más tirado hacia la epicidad que a la broma. Y creo que Oda es muy del estilo, tal vez como Toriyama, de siempre que estar queriendo pegarle a la payasada. Y ahí es donde creo que es muy importante el trabajo de los editores, de no restringir la creatividad de este tipo de mangakas, pero recordarles que si están viendo una historia shonen no puede ser pura guasa. Y yo creo que, por ejemplo, en reciente, en lo último, por ejemplo, de Dragon Ball, y de hecho en una entrevista que se liberó hace poquito, precisamente hablan de eso, ¿no? De que Toriyama quería acabar Dragon Ball en la saga de Cell, y lo presionaron para hacer la saga de Majin Buu, pero como accedió, lo dejaron ser como más libre y lo hizo más chusca, más enfocada como a lo cómico y por eso luego, ahora resulta que hay gente que no le gusta mucho la saga Majin Buu o algo, ya saben que yo no estoy nada de acuerdo con no gustarte nada de Z y GT, se me hace eso como una postura de internet de posers de ahora, o tal vez de nuevas generaciones que crecieron con animes más serios, ¿no? Pero o persona de los noventas, yo creo que de los noventas no andas criticando la saga Majin Buu, pero definitivamente como dejar a Toriyama libre implicaba más comedia, más la parte como de Arale, pero la esencia de Dragon Ball Z y del Goku adulto ya era más hacia las batallas, más hacia eso. Entonces, como que dejarlo libre, pues dio cosas como por ejemplo Goma en Dragon Ball Daima, que no encaja, que no termina de gustar, por la necesidad de querer meter cosas cómicas, cuando deberían de meter más cosas épicas. Y creo que Oda en entrevistas ha hablado de eso, o sea, como por ejemplo del Gear Fifth, o de los poderes de Luffy, de que a él no le gusta que el típico protagonista bien cool con todos los poderes como Ichigo, ¿no?
de Bleach, sino que le gusta que tenga esta parte divertida. Y eso es parte importante de One Piece. Pero creo que tiene que haber un balance también, que de pronto a lo mejor si dejaran rienda suelta a Oda sin ningún editor ni nada, se perdería en hacer diseños cómicos y esto, y se le olvidaría que One Piece es... Lo padre de One Piece es que por un lado tienes lo divertido y la comedia visual y todo, pero por el otro lado tienes la seriedad y lo épico y todo. Entonces de pronto eh, que Oda quiera como todo el tiempo estar haciendo chistes visuales, incluso con los villanos centrales de los arcos y todo, tal vez ahí es donde entra el editor y le dice, oye, bueno, si quieres poner a Katakuri comiendo donas, perfecto, es chistoso, pero si va a ser el antagonista principal con el que va a pelear Luffy, tiene que tener un porte que refleje que es un villano a temer, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que no es tanto como que Oda quiera hacer puras payasadas y los editores lo aterricen, pero, o sea, porque definitivamente creo que gran parte, o sea, la 90 y tantos % de lo que es One Piece viene de la imaginación de Oda, pero creo que tal vez hubo ahí un trabajo creativo en donde a lo mejor Oda tenía planeado que la revelación de Loki fuera parecida a lo de Orochi y de pronto hubo este cambio de idea de tal vez deberíamos de hacerlo cool, ¿no? De hacer un Loki como lo que una persona con una mentalidad shonen esperaría del príncipe de los gigantes del Bafo, ¿no? O sea, ya no un bodoquito chistosito, ¿no? Sí, ya un gigante así, como con cuernos, con risa de loco, poderoso, gigante. O sea, más gigante que los gigantes y todo, ¿no? Entonces, creo que es una decisión acertada. Eh, creo que, creo que definitivamente es una decisión acertada como estando en la recta final, ya los personajes sí tienen que ser más así. Pero que no se pierda siempre el toque. El pequeño toque, el aderecito de Oda divertido. O sea, seguramente Loki va a tener aspectos divertidos que, que no lo van a hacer nada más como cool y ya, sino que seguramente va a tener un detallito como Rob Lucci con su paloma o como Katakuri con las donas, ¿no? Pero no exagerado, no demasiado exagerado, ¿no? Sino ahí. Y es cuando One Piece brilla mucho con lo chistoso, es cuando está ahí como muy notorio, pero bueno, voy a terminar aquí la transmisión porque ya es tarde. Este, espero que la hayan pasado bien. Mañana análisis. Lo bueno de que salió ahora en la noche es que tenemos análisis el día de mañana. Entonces, pues hasta ese entonces, buenas noches a todos. Creo que independientemente de dónde vivan, ahorita de ser ya de madrugada. Entonces, pues buenas noches. Seguramente algunos pusieron la transmisión para dormir y ya están ahí medio en el umbral de los sueños. Pues, sigan descansando y nos vemos el día de mañana para analizar los detalles de este capítulo. Que como quiera ya los analizamos aquí de pasada, pero si se me ocurre algo nuevo, pues mañana se los estaré contando. Hasta luego.